Entonces, vamos a empezar con el sistema endocrino, ¿de acuerdo? No tanto así, pero de fisio no hemos visto mucho. Nosotros tenemos que recordar el eje, ¿de acuerdo? Y vamos a recordar el pequeño eje, que en verdad es demasiado grande, hipotálamo, hipófisis y el órgano que vaya a ser endocrinológico, ¿de acuerdo? Hay de diferentes tipos. El que ahorita me va a importar es hipotálamo, hipófisis, tiroideo, ¿vale? Entonces, fíjense que yo voy a hacer un zoom aquí, un zoom en esta porción, y como ven ahí están la hipófisis, ¿de acuerdo? Y arriba, conectado con todo su sistema portal, también tenemos al hipotálamo, ¿de acuerdo? Si yo hago un zoom a esto, yo la puedo ver más grande, ¿vale? Y es importante esto porque tengo que recordar que yo en mi hipófisis tengo dos porciones, ¿de acuerdo? ¿Alguien se acuerda cómo se llaman las dos partes de la hipófisis? Adeno y neuro. Aquí tenemos a la región talámica. No lo detallo tanto porque no va a ser lo más crucial el día de hoy. Y por otra parte, esto se va a conectar con importante glándula, ¿de acuerdo? La glándula tiroides. Una glándula que la vamos a tener principalmente que se extiende del cartílago tiroideo al sexto anillo traqueal y que tiene dos lóbulos, ¿de acuerdo? Entonces, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ¿vale? Entonces, tenemos que esto va a estar conectado, pero nosotros tenemos que aprender cómo. Bueno, nosotros tenemos hormonas y necesitamos estas hormonas porque necesitamos tener funciones fisiológicas determinadas. Entonces, aquí viene la magia de esto. A partir del tálamo, doctoras y doctores, a partir del tálamo, vamos a secretar del hipotálamo, vamos a secretar nosotros una hormona muy importante llamada TRH. ¿De acuerdo? Vamos a secretar TRH, que significa hormona liberadora de tirotropina. ¿De acuerdo? Por sus siglas en inglés, R es de release, de liberar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Nosotros tenemos ya la hormona liberadora de tirotropina. ¿Y esto partió todo de qué? Del buen tálamo. ¿De acuerdo? Del hipotálamo. ¿Esto me va a llevar a dónde? A mi adenohipófisis. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es importante? Porque esto va a llegar a la adenohipófisis. Y la TRH va a actuar a este nivel. ¿Y qué le va a decir a la va a llegar a este nivel? Y la adenohipófisis entonces va a decir, ok, ya tengo que liberar algo relacionado con la hormona liberadora de tirotropina. Y la adenohipófisis libera TSH. Entonces, a partir del hipotálamo secreto TRH. La TRH llega a la adenohipófisis y la adenohipófisis secreta TSH. ¿Qué significa TSH? Es lo importante aquí, doctoras y doctores. Que yo sepa, siempre, doctoras y doctores, que ustedes vean una R, quiere decir que viene de dónde? Que viene del hipotálamo, ¿de acuerdo? Siempre que vean una R, es decir, la liberación viene del hipotálamo. Todas las demás hormonas que vamos a estar viendo a lo largo del bloque vienen de dónde ya? De la hipófisis, ¿de acuerdo? Pero en cuanto ustedes vean una R, hipotálamo, porque no solamente está la TRH, está la GNRH, está la AH, está la GH, ¿de acuerdo? Ahora, si fuéramos más específicos, podríamos decir que del hipotálamo específicamente viene del núcleo paraventricular, pero en eso la verdad no quiero detallar tanto, ¿vale? Entonces, hipotálamo, TRH, adenohipófisis, TSH. Entonces, la hormona estimulante de tiroides tiene que llegar acá. Aquí va a producir su efecto, ¿de acuerdo? La TSH cuando llega acá va a permitir la liberación de hormonas tiroideas que van a ser T3 y T4, ¿de acuerdo? T3 y T4. Esto es lo que yo quiero de mi tiroides. Pero para esto tenemos que comprender cómo lo hace la TSH, ¿de acuerdo? Y nosotros habíamos aprendido que la tiroides tenía una disposición histológica muy importante. Folículos, ¿de acuerdo? Eran folículos. Y estos folículos, tenemos los folículos, que si se acuerdan los folículos teníamos las células tiroideas y un material dentro. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese material? Perfecto, el coloide. ¿Y sabe, doctora, qué tenía ese coloide? Las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ver cómo esto se está armando. Entonces, fíjense, tenemos ya hipotálamo, hipófisis, tiroides. Tiroides.
Entonces, vamos a empezar a ver cómo es este mecanismo. Es muy sencillo y muy bonito. Fíjense, doctoras y doctores, vamos aquí a hacerle un zoom ahora a esta parte. Para eso puse este otro dibujito. ¿Ok? Y con los mismos colores para que nadie se me pierda, ¿vale? Entonces, fíjense, tenemos aquí la luz, es decir, el coloide. Tenemos aquí la célula tiroidea. ¿Ok? Tenemos aquí un vaso sanguíneo y aquí el intersticio. ¿Hasta ahí todos me van siguiendo? Ok, perfecto. Entonces, fíjense, ¿cómo empieza esto? Nosotros secretamos TSH, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener nosotros la TSH primeramente, ¿de acuerdo? Aquí viene la TSH. Vamos a ponerle con otro colorcito. Aquí viene la TSH. La TSH lo que va a hacer, tiene varias funciones. Vamos a ir ahorita describiéndolas cada una para que de una vez también aquí repasen fisio, ¿de acuerdo? Y es que sí lo necesitamos para la farma. Entonces, fíjense, tenemos la TSH. La TSH va a llegar a las células aquí, tiroideas, y se va a unir a un receptor acoplado a una proteína G, que va a estar acoplado esto a una proteína GS. La hormona estimulante de tiroides tiene la función de ¿qué? Tiene la función de activar a la proteína GS. ¿Se acuerdan que la proteína GS aumenta o disminuye el AMP cíclico? Aumenta el AMP cíclico. ¿Y se acuerdan cuál es la proteína que aumenta al final? Exacto. ¿Por qué necesito esta proteína sinasa A? Porque está fosforila, ¿de acuerdo? Entonces, esta fosforila para una determinada función. Fíjense, aquí viene lo que yo transcriba. Aquí voy a poner el ADN. Una proteína que se llama tiroglobulina. Entonces tengo aquí la tiroglobulina. Ese fue un efecto, ¿vale? Ahorita los vamos a enumerar, no sé, ahorita ustedes sigan nada más la secuencia. Entonces la TSH llega a este receptor de proteína GS, aumenta el AMP cíclico, aumenta la proteína sinasa A, promueve la transcripción génica y promueve que haya tiroglobulina aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre después? Aquí ocurre algo muy interesante. Simultáneamente, tenemos aquí un ion muy importante. Este ion lo tenemos mucho en la sal. ¿Cuál es la característica de la sal? ¿Qué dice en la envoltura? ¿Qué tiene la sal? El yodo entra a las células, ¿de acuerdo? Tiroideas por un transportador. Un transportador que es un simporte de sodio y de yodo. ¿Alguien sabe cómo se llama ese simporte? El NIS. Eso es preguntable para su depa de fisio, ¿de acuerdo? Sé que no estamos en fisio, pero de todos modos para que lo lleven. El NIS permite que entre yodo y que entre sodio. ¿Ok? Aquí ya entró ¿qué? Entró el yodo. Ahora, tiene otro transportador por el que saca el yodo ahora de esta célula tiroidea. ¿Alguien sabe cómo se llama? La de pendrina. Perfecto, doctora. Exactamente, pendrina. La pendrina saca el yodo y deja el yodo aquí. Y ahí está. Ya tenemos entonces yodo y tenemos ¿qué? Y tenemos una tiroglobulina. Bueno, pues esto es importante ¿para qué? Para empezar a hacer magia. ¿Por qué? Fíjense. Aquí va a haber una enzima que es como si esta enzima tuviera una manita, ¿de acuerdo? Que tuviera una manita. Y les pongo este dibujo para que se diviertan un rato. Era trazo. Entonces, trazo, a esta enzima le voy a llamar no trazo, porque el año pasado pasó que me decían, Fer, es que en el examen me acordaba mucho de trazo, pero se me olvidó el nombre de la enzima. Ok, no se acuerden solo del nombre del personaje, acuérdense de que se llama peroxidasa tiroidea. Se los pongo para que... Entonces, la peroxidasa tiroidea, la TPO. ¿Qué hace la TPO? La TPO, como su nombre dice, es una oxidasa. Lo que va a hacer es oxidar a este yodo. Toma el yodo, ¿de acuerdo? Y lo oxida. ¿Para qué quiere el yodo oxidado? Por lo siguiente. Fíjense. Ya tenemos yodo oxidado, ya tenemos una tiroglobulina, ¿vale? Esta tiroglobulina, por un mecanismo de endocitosis, ¿de acuerdo? De endocitosis, se empieza a cortar. ¿De acuerdo? Y aquí viene lo interesante, fíjense. Este se empieza a cortar. ¿Por qué? Porque lo que hace el trazo ya fue oxidar al yodo, pero el yodo, ahora oxidado, se empieza a acoplar con residuos de la tiroglobulina. Entonces, una vez que el yodo se oxida, llega la tiroglobulina
y empezamos a tener estos cortes, ¿de acuerdo? Como si fuera un pan. Entonces aquí tenemos el yodo con tiroglobulina, ¿vale? Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto me va a dar la formación de que al cortarlo, yo formo estructuras que se llaman diyodos, que quiere decir que tienen 2 yodos, di de 2, pero también formo algunos que solo están unos, que son monoyodos, ¿vale? Ahora fíjense, ¿cuánto es 2 más 2? Entonces me forma la T4, también llamada tiroxina. 2 más 1 igual a 3, T3, y se forma la triyodo tironina, ¿ok? Entonces, fíjense, para que ustedes lo lleven así ordenadito, vamos a empezar a enumerar lo que ocurrió, ¿de acuerdo? Primero, liberamos la TRH. ¿La TRH de dónde provenía? Perfecto. Liberamos a la TRH. Y una vez que llega a la hipófisis, ¿qué estimula? Liberación de TSH. ¿Ok? Luego, ¿a dónde va TSH? Llega a las células, ¿qué? Tiroideas, a las células foliculares, ¿de acuerdo? Entonces, llega TSH a tiroides. Ahora 4. El yodo entra por un simporte que se llama, exacto, entra por NIS. El yodo sale ¿por quién? Por pendrina. El yodo va a empezar un proceso ¿de qué? De oxidación. ¿Quién lo oxida? Perfecto. Oxidación por TPO, ¿vale? Ahora, luego sigue el proceso ¿de qué? De que lo agrupa, ¿a quién? A la tiroglobulina, ¿de acuerdo? Agrupa con tiroglobulina, ¿ok? Luego, ¿qué ocurre? Luego, se empiezan ¿a qué? A agrupar los diyodos y los monoyodos, ¿vale? Y por último, ¿qué tenemos? Tenemos a 2 hormonas muy importantes. Formación de T3 y T4. ¿De acuerdo? ¿Cuál es más activa? ¿T3 o T4? Preguntable para su DEPA de fisiología. ¿Cuál tiene mayor actividad fisiológica? T3. Ya tenemos cómo ocurrió todo este proceso. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, pues, pero ¿y eso en qué me va a ayudar a mí? O sea, ¿por qué me importa a mí saber todo esto de la tiroides? Ahorita voy para allá. Vamos a la otra parte. Vamos a borrar aquí para que veamos qué hacen la T3 y la T4, por qué es tan importante. Okay. Fíjense, doctoras y doctores, ya teníamos formados a la T3 y a la T4. Ok, esto es importante por lo siguiente. La T3 y la T4, una vez que se forman, van a unirse a una proteína que se llama la TGB, y la voy a poner como un sobrecito porque es como si enviaran un mensaje. Esta es la globulina fijadora de las hormonas tiroideas, la TGB. Lo que hace es llevarse a la T3 y a la T4 para que tenga sus funciones aquí en los tejidos y por la vasculatura se lleven a la hormona. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esto es muy importante? Por lo siguiente. Vamos a ponerles aquí que la T4, ¿de acuerdo? Por un proceso de una desyodasa, se convierte en T3, porque T3 es la que tiene mayor función fisiológica, ¿vale? ¿Y cuáles son los efectos celulares que tiene? Aquí viene lo bueno. Fíjense, vamos a verlo por cada órgano en especial, ¿vale? Para que nadie se me confunda. Vamos a ver primero qué función tienen en el cerebro. A nivel de sistema nervioso, doctoras y doctores, lo que promueven es la formación y maduración cerebral. Se ha mencionado que también estimulan la formación de sinapsis. ¿De acuerdo? En pocas palabras, ayuda a la neurogénesis.
Seguimos en mis huesitos. Entonces, aquí en sistema nervioso central, neurogénesis ayuda a formación y maduración cerebral y a sinapsis, ¿de acuerdo? Sinapsis, a la mielinización, por eso es tan importante. ¿Ok? Ahora, en el huesito, ¿qué ayuda? Ayuda a la osificación, ¿de acuerdo? Osificación principalmente se menciona endocondral. Endocondral. Por otra parte, también ayuda al crecimiento, al remodelado óseo. ¿Se imaginaban, doctoras y doctores, que las hormonas tiroideas tenían tantas funciones? Fíjense, en el corazón, que va a provocar, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? Ahora, en mi tejido adiposo promueve la lipólisis. Entonces, me ayuda, como se dice coloquialmente, a quemar grasa, ¿de acuerdo? Lipólisis, a romper triacilgliceroles. Por otra parte, ¿a qué más me ayuda? Me ayuda a realizar catabolismo muscular. ¿Vale? Ahora, fíjense todos los efectos que tiene, doctoras y doctores, son demasiados los efectos fisiológicos. También regula temperatura, regula tracto intestinal, ¿de acuerdo? Ah, sí, aquí me faltó. Aquí les puse también el intestino, ¿de acuerdo? Modula la motilidad intestinal, pero ¿eso qué tiene que ver con la farma? Ustedes van a tratar hipertiroidismo e hipotiroidismo. Entonces, estas son las funciones normales de las hormonas tiroideas. Si yo les pregunto, entonces, ¿cómo ven a un paciente con muchas hormonas tiroideas? ¿Qué me pueden decir? Muy ansioso. La frecuencia cardíaca, ¿cómo lo veríamos? ¿Lo veríamos muy taquicárdico o muy bradicárdico? Efectivamente. Entonces, ¿ven cómo ya ustedes están identificando cuáles son las manifestaciones clínicas? Flaquito, ¿por qué? Porque está haciendo mucha lipólisis, catabolismo muscular, entonces va a empezar a perder, ¿qué? Va a perder masa. Y ahorita vamos a revisar cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y fíjense, les traje hoy, estos no son de mi autoría, pero me gustaron mucho, 2 cartoons. Fíjense para cómo en el hipertiroidismo vamos a ver lo que estábamos diciendo. Muy activo, el sudor. Y fíjense, si vimos ahorita que aquí sería aumentar de peso, perder peso, fíjense en el hipotiroidismo, aumento el peso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al siguiente lienzo, vamos a ver cada enfermedad, ¿de acuerdo? Vamos a ver enfermedad por enfermedad. Fíjense. Aquí vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es hipotiroidismo. ¿Cómo se define el hipotiroidismo? Es un trastorno que se produce por una producción insuficiente de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? No hay lo suficiente de hormonas tiroideas. Todas las enfermedades casi endocrinológicas, ¿en quiénes van a ser más frecuentes? ¿Hombres o mujeres? ¿Mujeres? Mujeres, porque tienen más prevalencia y desarrollo de enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser la enfermedad más frecuente de la tiroides, ¿vale? Ahorita lo vamos a ir dividiendo, fíjense. Nosotros dijimos que teníamos un eje, ¿de acuerdo? Aquí se los puse para que todavía lo culminemos mejor. Entonces, y luego tenemos T4 y T3. Muy bien. Vamos a tener este eje, hipotálamo, adenohipófisis, TSH. Ahora, miren, ¿qué es importante de esto, doctoras y doctores? La T4 y T3 dan una regulación negativa, ¿de acuerdo? Es decir, entre más T4 y más T3 tengamos, más va a decir el hipotálamo, ya no secreto. Es decir, bloqueamos la secreción del hipotálamo y de la adenohipófisis. Por eso es una regulación negativa, porque lo que hacemos es disminuir su concentración, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ahorita van a ver por qué. Entonces, a esto se le llama la regulación negativa o retroalimentación negativa, ¿de acuerdo? Es decir, entre más T4 y T3, entre más T4 y más T3 tenga, menos TSH y TRH voy a secretar. Ahora, el hipotiroidismo tiene clasificaciones. Hay un hipotiroidismo que se conoce como primario, otro que es secundario y otro que es terciario. Si es primario, quiere decir que la falla está en ¿dónde? En mi tiroides. Si es secundario, que está en mi adenohipófisis. Y si es en el hipotálamo, que está en ¿dónde? Y si es terciaria, que está en el hipotálamo, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, va poco a poco siendo primario, secundario y terciario, pero conforme vamos ascendiendo, o sea, se fijan lo bonito, queda muy ordenado y ya no les va a ser difícil cuando digan, tiene un hipotiroidismo secundario. Aunque, ojo, a ver, pregunta, el hipotiroidismo primario,
¿cuánto creen que sea el porcentaje de los tres? Es decir, del primario, secundario y terciario, ¿cuál creen que sea más frecuente? Fíjense que el hipotiroidismo primario es el 99% de todos los casos. Las afecciones de adenohipófisis y hipotálamo son muy raras, afortunadamente. De hecho, ya van a ver que casi siempre son adenomas, es decir, son tumores. Entonces, son tumores raros los que son secretores de TSH. Ya van a ver que los más frecuentes son los que secretan prolactina, pero en tiroides son raros. Entonces, por eso el hipotiroidismo primario abarca la mayor porcentaje, y es que es de origen. Vamos a tener diferentes tipos que ahorita los vamos a revisar, pero principalmente es de origen autoinmune. Ahora sí, ya tenemos hipotiroidismo primario, secundario y terciario, y como les decía, estos van a ser los tipos que tenemos, ¿de acuerdo? Pero hay más, doctoras y doctores, no se queden solo con ellos. Sepan que tenemos diferentes tipos. Miren, hay por edad de presentación. Edad de presentación. Que puede ser congénito y adquirido. Y por eso tenemos algo muy importante llamado tamiz neonatal. Y en el tamiz revisamos que no haya este tipo de enfermedades, porque cuando hay deficiencia de estas hormonas, a nivel del sistema nervioso van a quedar muy perjudicados esos bebés. O tenemos por nivel de afectación, que nivel de afectación ya lo vimos, puede ser primario, secundario y terciario. Entonces, si yo les digo, hay un tipo es un tipo de hipotiroidismo secundario, ¿en dónde me pueden decir que está el nivel de afectación? En la adenohipófisis. Perfecto, estoy muy orgulloso. Bien, eso. Entonces, efectivamente en la hipófisis, si les digo terciario, en el hipotálamo, y si les digo primario, en la tiroides. Muy bien. Nivel de afectación. Primario. Secundario. Y terciario. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya saben que aquí es tiroides, aquí es hipófisis y aquí es hipotálamo. Fíjense, ¿qué me interesa, doctoras y doctores? Me encantaría que hoy, el día de hoy por lo menos, se vayan y digan, bueno, ya sé cómo puedo saber si hay un hipotiroidismo primario o si puedo ver uno secundario o terciario, ¿vale? Fíjense. Vamos a ver que algo muy importante es el perfil hormonal tiroideo. Esto me interesa a mí mucho, mucho. ¿Por qué? Porque luego ustedes van a pedir perfiles tiroideos y le van a decir al paciente, oiga, yo siento que usted tiene probablemente un hipotiroidismo, pero necesito que lo sepan diagnosticar, ¿de acuerdo? Porque esto va a pasar muy frecuente. Fíjense, ahorita vamos a ver lo siguiente. Antes de pasar al diagnóstico, quiero que repasemos primero las manifestaciones clínicas que me puede generar un hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a empezar. Aquí les puse este dibujito. Yo les dije que estas personas regulan la temperatura. Cuando no secretamos lo suficiente de hormonas tiroideas, no podemos generar tanto que, no podemos generar un correcto estado de homeostasis. Las personas con hipotiroidismo van a tener insensibilidad o más bien intolerancia al frío. Por otra parte, ¿qué se ve? Se ve que estos pacientes aumentan de peso. Ya no están haciendo correctamente lipólisis. Por otra parte, estos pacientes también van a presentar pérdida de cabello. También afectaba sistema nervioso, presentan apatía. Luego a estos pacientes se les olvidan mucho las cosas. Es como, yo dije esas llaves en algún lugar, pero literalmente ya no se pueden recordar. Estos pacientes sufren mucho de eso. Bueno, estas principalmente porque son 10 mujeres por cada un hombre lo que padece. Aquí les puse la epidemiología. De cada 10 mujeres, solo un hombre lo padecerá. ¿De acuerdo? Por otra parte, presentan letargia. También presentan piel seca, olvidan las cosas. Muy bien. Ok, aquí les va el caso clínico. Llega un residente de un área médica muy demandante, es de cirugía, y llega a consulta porque dice que él está en traumatología porque dice que probablemente tenga depresión. Entonces va a psiquiatra y dice que no se puede concentrar, que ya quiere dejar la residencia y que tiene pues bastantes problemas y que que está subiendo mucho de peso. Entonces, ¿qué ocurre? Le dice la psiquiatra, no, yo siento que tú no tienes depresión, tú tienes otra cosa. Y le manda un perfil tiroideo. Y resulta que tiene hipotiroidismo. Pero es hombre joven, ¿de acuerdo? ¿Cuál creen que haya sido la causa? Les voy a dar una pista. Era un residente de traumatología. ¿Qué hacen mucho en trauma? ¿Qué se les ocurre que hacen mucho cuando ven huesos? Entonces lo que él tenía era un hipotiroidismo secundario a radiaciones. Entonces, para que vean lo importante que es la historia clínica, y efectivamente, este doctor tenía hipotiroidismo, ahora está teniendo su tratamiento,
pero para que vean lo importante de un diagnóstico diferencial, ¿de acuerdo? Ya vimos nosotros la importancia de la depresión en primer bloque, pero aquí lo vamos aumentando, ya van llenándose de conocimiento para decir, es que no solo puede dar eso. Y ya les quería dejar ese caso clínico. Entonces, para que vean lo importante que es un diagnóstico diferencial, ¿vale? Ahora sí. Entonces, todas estas características son de hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vemos también en el paciente, vemos fatigas extremas, ¿de acuerdo? Vemos un habla pausada, podemos llegar a presentar bradicardia, ¿vale? Entonces, fíjense, vamos ahora ya a pasar al diagnóstico, ¿de acuerdo? Tenemos varios tipos de hipotiroidismo, sin embargo, a mí me gustaría nada más ahorita los principales, ¿de acuerdo? Que va a ser uno que se llama hipotiroidismo subclínico, uno hipotiroidismo primario, ¿de acuerdo? Y el hipotiroidismo central, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar primero con el hipotiroidismo primario. Si yo digo hipotiroidismo primario, entonces, ¿dónde está la afección, dijimos? En la tiroides, perfecto, ¿ok? ¿Esto cuál es la principal causa? La principal causa de hipotiroidismo primario, de acuerdo, es una enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Qué quiere decir? Esta enfermedad lo que hace es lo siguiente. Es tener anticuerpos que provocan destrucción de mi tiroides. ¿Ok? Destrucción de mi tiroides. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo provoco destrucción de mi tiroides, no voy a secretar T3 y T4. A esta enfermedad autoinmune se le llama tiroiditis de Hashimoto. Entonces, fíjense, doctoras y doctores, a ver, ustedes, que yo sé que son gallas y gallos, fíjense, si yo tengo tiroiditis de Hashimoto, ¿voy a secretar T3 y T4? No, va a estar baja. Entonces, ¿cómo estaría la TSH? ¿Alta o baja? Alta, porque es retroalimentación de qué tipo? Negativa. Quiere decir que si una está alta, la otra está baja. Entonces, para yo diagnosticar hipotiroidismo primario, efectivamente, voy a ver una TSH muy alta y una T3 y T4 baja. Ahora fíjense, hay una condición muy interesante dentro del hipotiroidismo primario, que hay uno que se llama subclínico. ¿Por qué se le llama subclínico? Se le llama subclínico porque tenemos una TSH elevada, ¿de acuerdo? Las causas para el hipotiroidismo subclínico, nuevamente es un poco difícil de diagnosticar porque estos pacientes son asintomáticos, pero lo importante de un hipotiroidismo subclínico es que la TSH va a estar elevada, ¿de acuerdo? Y la T3 y la T4, ¿de acuerdo? Van a estar normales. Ahora, ¿por qué les digo que esto es importante? Porque el diagnóstico de hipotiroidismo subclínico no es tan sencillo luego de hacer, ¿de acuerdo? No es tan sencillo. Aquí les voy a poner normal. Por lo mismo de que los pacientes no son sintomáticos. Entonces, si ustedes llegan a sospechar de una característica, por ejemplo, del paciente que esté presentando alguna alteración, de acuerdo, le hacen el perfil tiroideo y si ven TSH alta, pero T3 y T4 normales, va a ser un hipotiroidismo subclínico. Para esto ya se necesita hacer referencia a segundo nivel. ¿Por qué? Porque se necesita hablar con endocrinología, ya que el tratamiento para un hipotiroidismo subclínico es variado. De acuerdo, va a depender de las características del paciente. Y si se fijan, es una condición muy curiosa. Es decir, tienes TSH muy alta, pero T3 y T4 normales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que nuevamente es importante, pero nuevamente esto van a detallar conforme vayan avanzando. Ahorita tampoco quiero detallar en cada tipo de hipotiroidismo para no tardarnos tanto, ¿va? Ahora, del hipotiroidismo central. El hipotiroidismo central se refiere cuando hay un hipotiroidismo secundario y terciario, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, de un hipotiroidismo central, ¿qué ocurriría? TRH la voy a tener alta o baja. Por lo tanto, TSH también va a estar, ¿qué? Va a estar baja. Y por lo tanto no tendré T3 y T4 formadas. El hipotiroidismo central se caracteriza por eso, ¿de acuerdo? Porque tanto T3, T4 y TSH suelen estar bajas, ¿de acuerdo? Aunque se ha comentado que puede ser que TSH pueda llegar a estar en algunos casos normales, ¿de acuerdo? Pero también puede llegar a estar bajo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven que están bajo TSH, T3 y T4, ya van pensando en qué, van pensando en que puede ser un hipotiroidismo central. Pero les digo, esto ya es tema delicado, principalmente son tumores, ¿de acuerdo? Entonces, esto me interesa porque créanme que hasta endocrino, de hecho, cuando cursé endocrino, estas fueron preguntas de mi examen. ¿Con qué quiero que se lleven el día de hoy? Hoy por lo menos quiero que digan, bueno, ya, hipotiroidismo, ya sé presentaciones y ya sé la importancia de la retroalimentación negativa
y de los receptores, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a pasar a algo muy importante, fíjense. Cuando nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos sospecha, ¿de acuerdo?, de un paciente, este me va a ayudar al diagnóstico, ¿de acuerdo? Diagnóstico de hipotiroidismo primario, porque es el más frecuente. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que solicitar laboratorios, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haré va a ser solicitar un perfil tiroideo, ¿de acuerdo? Solicitar perfil tiroideo. Ah, y me da mucho gusto, doctoras y doctores, entonces aquí nadie tiene pacientes, bueno, más bien pacientes, familiares con hipotiroidismo, con hipertiroidismo. Solicitar perfil tiroideo. Entonces, voy a solicitar un perfil tiroideo. Principalmente voy a pedir, ¿qué? Voy a pedir T4 y TSH, ¿de acuerdo? Aunque normalmente los perfiles traen más cosas. Ahora, fíjense qué ocurre. Cuando yo tengo una TSH mayor a 10, TSH mayor a 10, muy bien, de hecho ahorita vamos a ver por qué luego también cuando se les hace resección de tiroides damos levotiroxina. Aquí entonces muchas gracias, doctor. TSH mayor a 10, ¿de acuerdo? Y T4, si está baja, ¿qué vamos pensando? O sopas, un hipotiroidismo primario. Aquí ya debemos empezar tratamiento farmacológico. Normalmente cuando les digan TSH mayor a 10, ya nos empieza a dar un indicio, ¿de acuerdo? Tratamiento con levotiroxina. ¿Ok? Ahora, por otra parte, también podemos tener la situación de que la TSH no esté tampoco así elevadísima, pero sí que esté dentro de rangos de 5 y 10, pero la T4 continúa baja. Aquí tenemos que iniciar ya pruebas de tratamiento, ¿de acuerdo? Para considerar que tal vez está teniendo un cuadro de hipotiroidismo primario. Entonces, lo que hacemos en estos casos, ¿vale? Es tratar con levotiroxina, pero, ojo, con levotiroxina, pero la levotiroxina se la vamos a dar, pero otra vez al paciente le vamos a decir, o a la paciente, por favor regrese dentro de 3 o 6 meses, ¿de acuerdo? De 3 a 6 meses. Si los síntomas se resolvieron, es decir, ya no presentó todos los síntomas con los que llegó el paciente, entonces quiere decir que efectivamente, si los síntomas se resolvieron, que efectivamente ya tiene un hipotiroidismo y debemos continuar la levotiroxina, pero si no se resolvieron, entonces ver otros diagnósticos, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tengo una TSH entre 5 y 10, pero con una T4 normal, ¿de acuerdo? Pero el paciente tiene síntomas de hipotiroidismo. Si tiene TSH de 5 a 10 miliunidades internacionales por mililitro y T4 normal, ¿de acuerdo? Pero tiene síntomas de hipotiroidismo y ustedes dicen, es que yo creo que si tiene hipotiroidismo van a hacer también un tratamiento con levotiroxina. Aquí de prueba, ¿de acuerdo? De prueba de 3 a 6 meses. Pero si no tiene los síntomas, ¿qué les van a hacer? Le pueden también medir anticuerpos, ¿de acuerdo? Porque probablemente tengan anticuerpos contra la peroxidasa o contra la tiroglobulina, anticuerpos antiperoxidasa, y antitiroglobulina. ¿Vale? En pocas palabras, para hacer un diagnóstico de hipotiroidismo, ¿qué me interesa? TSH frecuentemente va a estar muy alta. ¿Qué factores más riesgo que me interesa? Que entonces, si les llega a consulta una mujer mayor a 50 años o un hombre mayor a 60 años, ¿ahí todos me siguen escuchando bien, doctoras y doctores? Sí. ¿Sí? Ok. Que haya antecedentes de enfermedades autoinmunes o de enfermedad tiroidea, vayan pensando en un hipotiroidismo, ¿vale? Tiroidea, ¿va? Hay más factores de riesgo, pero tampoco quiero aglomerarlos. E igual, si hay terapia con radiación o, por ejemplo, esta persona está muy cerca de, como lo vieron, de radiografías o de rayos X, tener precaución, ¿de acuerdo? Considerar la radiación, ¿va? Entonces, doctoras y doctores, esto es el hipotiroidismo. Como ven, es algo muy importante. Y si se fijan, es muy bonito y sencillo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos nosotros?
cómo tratamos un hipotiroidismo. Ahorita dieron el medicamento en el chat. Y bueno, lo he estado dando yo también. ¿Cómo se llama este medicamento? Se llama levotiroxina. Entonces vamos a hablar de la levotiroxina, ¿de acuerdo? Ya que estamos aquí. Vamos a borrar aquí para poner el tratamiento, ¿de acuerdo? Este es el tratamiento estándar, ¿de acuerdo? Así es el de elección siempre, levotiroxina. Entonces, el tratamiento va a ser levotiroxina. ¿Cómo su nombre lo dice? Levotiroxina. ¿Ok? ¿Qué me interesa, doctoras y doctores? Que la levotiroxina, ¿de acuerdo? Va a ser un agonista de los receptores de hormonas tiroideas, ¿de acuerdo? Va a ser un agonista. Fíjense, déjenme escribírselo aquí. Agonista de receptores de hormonas tiroideas. ¿Qué es importante de este medicamento? Normalmente a las pacientes se les debe de decir que este medicamento se toma en ayunas, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante. La levotiroxina se toma en ayunas. Normalmente se administra en forma de levotiroxina sódica. Aquí tomar en ayunas. Entonces le dicen a su paciente 30 minutos antes de comer o 2 horas después de haber comido, ¿de acuerdo? Porque se ha visto que luego hay alteraciones con la absorción. Ahora, es muy importante porque si se fijan, la levotiroxina es análoga ¿de quién? Levotiroxina. ¿A qué le suena tiroxina? ¿Cuál hormona se llamaba tiroxina? La T4. Entonces, esta es muy similar a la T4 con el fin de que se convierta a T3, porque T3 dijimos que era la que tenía que mayor función fisiológica. ¿Vale? Se menciona que se absorbe bastante bien. Bueno, tiene una absorción alta, pero incompleta. Se absorbe aproximadamente solo un 80%. Y lo que les decía, se ha visto que cuando se toma con comida, esta absorción disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, absorción del 80%. Se menciona que si bien es alta, pero incompleta, ¿de acuerdo? Ahora, la concentración máxima se alcanza a las 2 y 4 horas de haberla administrado, ¿vale? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando damos el tratamiento de la levotiroxina, normalmente, como les dije, tenemos que verificar luego que el paciente sí esté respondiendo al tratamiento o que hayan disminuido los síntomas. Esto aproximadamente de los 3 a los 6 meses, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, algo importante, que este tiene semividas plasmáticas muy largas, tiene semividas de hasta 7 días. Pero hay que recordar que tenemos que tener niveles casi siempre pues normales. Y estas pacientes, la verdad, cuando no tienen su hormona, sí batallan mucho. Bueno, la levotiroxina, 7 días. Y es difícil porque, como ven, tiene muchos efectos. Ahora, de reacciones adversas, ¿qué me interesa de la levotiroxina? ¿Cuáles creen que sean las reacciones adversas de administrar un medicamento que es análogo de hormonas tiroideas? Vamos a ver todo lo opuesto a esto. Veríamos bradicardia o taquicardia. ¿Vale? Taquicardia. Tendríamos un cuadro de hipertiroidismo. Y en eso incluimos que perdería peso, que estaría ansioso, ¿de acuerdo? Entonces, hipertiroidismo cuadro. Entonces, hay que tener precaución también de que la paciente no llegue a esto, ¿vale? Pero pues, si se fijan, es un medicamento muy sencillo. Solamente modula la función de los receptores de hormonas tiroideas.